Rusia dice que responderá a amenazas en su frontera occidental. El Kremlin ha puesto al mundo hoy en alerta con una declaración que hizo esta mañana en respuesta a lo que Moscú ha clasificado como una creciente amenaza en su frontera occidental. Vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro de Defensa ruso para después analizar el alcance de estas acciones que hoy el Kremlin catalogó como amenazas y a qué exactamente se refieren. Las amenazas de los países occidentales en las fronteras de Rusia exigen una respuesta rápida y adecuada. Eso afirmó el miércoles el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, durante una reunión con altos cargos del ejército. La voluntad de Occidente de invertir una parte significativa de los recursos disponibles en Ucrania para volcar a su favor la situación en el campo de batalla crea graves riesgos de una nueva escalada del conflicto. Las amenazas a la seguridad militar de Rusia se multiplicaron en las direcciones del oeste y el noroeste. Un grave factor desestabilizador es la adhesión de Finlandia y a largo plazo de Suecia a la OTAN. Shoigu también mencionó como problemática la militarización de Polonia, que, bajo su criterio, se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. En los últimos meses, Varsovia ha firmado importantes contratos armamentísticos con Seúl y Washington, y Moscú la acusa de querer recuperar territorios del oeste de Ucrania. Dice Alba Hilario García: a mí me sale que el video es propaganda rusa. ¿En qué plataforma te está apareciendo esa leyenda, amigo? Ni siquiera hemos comenzado a hablar. O sea, diríamos los abogados están prejuzgando. Ni siquiera hemos iniciado, Alba. No, o sea... Y ya hay advertencias de que no nos veas. Si no, luego propaganda... ¿Dónde? O sea, la verdad no tiene propaganda. La verdad es eso, ¿verdad? Ya que tú la quieras cargar para tu lado, bueno. Claro. Y es que son cosas que los medios tradicionales no nos están diciendo. Y ya vemos por qué. Porque no es parte de la agenda mundial. Y si alguien se sale del huacal, como esta comunidad que hemos formado, pues hay bloqueos. Bueno, regresando, amigos, a esto que no se está hablando hoy. Parece que no quieren que hablemos de esto. Como ven, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, hoy elevó el tono de sus declaraciones y dijo que Moscú daría una respuesta inmediata a las amenazas para la seguridad militar, que en su opinión han aumentado en los últimos años. Y es que la ofensiva militar lanzada por Rusia en febrero del 2022, si le sumamos también a eso la creciente militarización de Polonia y el posible ingreso de Suecia y Finlandia, ya casi un hecho en la OTAN, están formando la tormenta perfecta para Moscú. Y no es para menos. Las cifras, amigos, son preocupantes. Los contratos armamentísticos y la inversión en Ucrania son palpables y están al alcance de todos. Nadie lo puede negar. ¿Y qué significa esta declaración del Kremlin contra Occidente para la tensión geopolítica en Europa y más allá? ¿En qué se basan exactamente estas afirmaciones de amenazas en la frontera occidental de Rusia? ¿Cuál es el papel de Polonia en esta compleja situación? ¿Y qué significado, amigos, tiene el apoyo sin precedentes que Occidente le ha dado a Ucrania? Y algunos me van a decir, bueno, es que no los puede dejar solos. Sí, pero ¿por qué está dejando solos a otros países en conflictos? Y toda la atención y los recursos económicos de guerra se centran en un solo lugar, cuando no es el único que está en conflicto en el mundo en estos momentos. Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente lo que Rusia hoy ve como una amenaza? Según el ministro Shoigu, la primera y la más prominente amenaza es la guerra indirecta o también llamada guerra proxy, que evidentemente está llevando a Occidente contra Rusia, específicamente a través de un apoyo sin precedentes en Ucrania. Y no importa desde qué cristal se mire, no importa si YouTube te pone que somos prorrusos o prooccidentales, no importa de qué lado estés. Esto es algo que ya nadie puede negar. Ni siquiera Occidente, por cierto. Los datos oficiales y las mismas notas de los medios de información demuestran un flujo de fondos y recursos hacia Ucrania desmedido que ha aumentado en los últimos años potencialmente de una estratosférica cantidad. Y esto para Rusia es una afrenta directa. Pero,
¿qué significa exactamente una guerra proxy? A veces en el chat me preguntan, ¿qué es una guerra proxy? Muchos lo sabemos ya, pero vamos a reflexionar qué es una guerra proxy y si esa definición de guerra proxy encaja con lo que estamos viendo en Ucrania y después qué sigue. ¿Cómo funcionan estas guerras proxies y qué pruebas tenemos de lo que está hoy pasando en Kiev? ¿Es indiscutible que exista esta guerra proxy y a dónde nos va a conducir? Bueno, una guerra proxy, amigos, es básicamente un conflicto en el que dos o más partes involucradas usan a terceros para luchar para no luchar frente a frente. En lugar de tener un enfrentamiento directo, y esto no es algo nuevo, utilizan a un país pequeño. De hecho, esta es una estrategia que ha sido empleada a lo largo de la historia ya, desde la Guerra Fría hasta conflictos contemporáneos. La idea básicamente es debilitar al enemigo, socavando sus intereses y apoyando a los grupos opuestos sin tener que involucrarse directamente. Ya lo hemos dicho mucho. Este trato carnicero es, yo pongo las armas y Kiev pone los muertos. De eso se trata esta guerra proxy. ¿Quieren ver algunos datos concretos? Bueno, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética usaron guerras proxies en diferentes lugares. Aquí no hay santos ni demonios. Ambos, Unión Soviética y Estados Unidos, ambos estuvieron involucrados. Por ejemplo, ahí tenemos casos de guerras como la de Afganistán e incluso también en América Latina. En Afganistán, por ejemplo, la CIA financió, entrenó y armó a los mujahidines para luchar contra las fuerzas soviéticas en su momento. Esa inversión estadounidense en esa lucha se estima que superó los $3,000 millones. Esa táctica tampoco se limita solamente a las superpotencias. Hay otros países, no nada más la Unión Soviética entonces y Estados Unidos. Irán, Arabia Saudita también han estado involucrados muchas veces en guerras proxies. En Yemen, por ejemplo, apoyando a los lados opuestos en algunos de estos conflictos devastadores porque tienen un interés. ¿Y cómo encaja todo esto, amigos, con lo que hoy estamos viendo en Ucrania? Déjenme enseñarles las pruebas que tanto ha negado Occidente y que aunque se filtraron, aún nos lo quieren negar hasta el día de hoy. Nos dicen que esto no es cierto y le ponen advertencias a los videos que intentan hablar de esto como el nuestro justo ahora. Bueno, el 7 de abril, el famosísimo periódico The New York Times informó sobre la liberación de aproximadamente 100 documentos altamente clasificados de Estados Unidos en redes sociales como Twitter y Telegram. Esto no es simplemente un descuido. Incluso se conoció como la mayor violación de seguridad desde el famoso episodio de Edward Snowden en el 2013. ¿Y saben, amigos, qué había entre todos esos documentos que se filtraron? Datos vitales sobre la estrategia de Estados Unidos en la guerra en Ucrania, incluyendo cifras de bajas y detalles sobre las armas suministradas por Estados Unidos y por los países miembros de la OTAN a Ucrania. Bueno, ¿y cómo sabemos que estos documentos que se filtraron fueron reales? A lo mejor los inventaron. Eran tan reales que hoy lo sabemos porque el 13 de abril el FBI arrestó a un miembro de tan solo 21 años de edad de la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos precisamente por filtrar esos documentos. Por si alguien no vio la nota en su momento, aquí está. El FBI arrestó el jueves a un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos sospechoso de estar detrás de una filtración de documentos confidenciales del gobierno. Jack Teixeira, de 21 años, fue detenido en un área boscosa de North Dayton, en el estado de Massachusetts, al noreste del país. El Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en conexión con una investigación sobre el retiro, retención y transmisión de información clasificada de defensa nacional. Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Agentes del FBI lo pusieron en custodia esta mañana sin incidentes. Comparecerá ante la Corte del Distrito de Massachusetts. Los medios estadounidenses comenzaron a centrarse en Teixeira después de que el diario The Washington Post informara que un hombre que trabajaba en una base militar estadounidense había publicado los documentos en un grupo de chat privado de la plataforma Discord. Entre los archivos filtrados existe información de inteligencia sobre la guerra en Ucrania y revelaciones sobre el espionaje que Washington hace de sus aliados.
De visita en Irlanda, el presidente Joe Biden dijo estar preocupado por la fuga de documentos, pero descartó cualquier riesgo inmediato. Quiere decir que sí eran reales. ¿Y qué revelaban esos documentos? Decían que en el campo de batalla las fuerzas ucranianas tenían ya una escasez de municiones para la artillería y los sistemas de defensa aérea, que la Fuerza Aérea Rusa había estado bombardeando también objetivos ucranianos con mucha facilidad. Y aquí está la clave, amigos. La guerra en Ucrania es principalmente terrestre y está impulsada por la artillería, por tanques y por mano de obra. Eso ha quedado más que claro ya en distintas ocasiones en que últimamente algunas notas por ahí se van filtrando diciendo que hay baja artillería. En todo esto, Rusia, según diversos medios de comunicación, desde el famosísimo diario El País hasta incluso CNN, que digo que no es que hasta incluso CNN tuvo que aceptar, que la artillería rusa tenía una ventaja de 10-1, según diversas fuentes periodísticas. Occidente lo sabía. Y por eso, a pesar de los bajos stocks que ellos mismos tienen en sus arsenales, en países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, han estado mandando su apoyo, aún a pesar de que ellos están quedando bajos en artillería, porque para ellos es crucial esta guerra proxy. Por eso es tan importante mandar armas letales en este conflicto. El Reino Unido, por ejemplo, anunció recientemente la entrega de proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania. Una medida a la que Putin obviamente respondió señalando la existencia de cientos de miles de dichos proyectiles en Ucrania. Por eso la guerra proxy, amigos, en Ucrania no es una mera acusación de Rusia. Los datos y los hechos los respaldan incluso por Occidente. Y esas filtraciones confirmaron lo que ya todos sabíamos. La inversión en fondos, todo el entrenamiento militar, los enormes préstamos, incluso del Fondo Monetario Internacional, y declaraciones políticas, tienen un patrón que encaja perfectamente con lo que históricamente se conoce como una guerra proxy. Y aunque parece, amigos, que a estas alturas yo creo que la pregunta que voy a hacer ya está de sobra, déjenme de todas maneras hacerla. ¿Por qué la OTAN es específicamente ahora una amenaza más grande para Rusia que antes? Bueno, vamos a echar primero un vistazo a lo que es la OTAN. Vamos a hacer un breve recordatorio y después les digo por qué. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo político-militar de defensa y seguridad colectiva con 31 países miembros de Europa y Norteamérica. Surgió en 1949 en Washington para contrarrestar la amenaza soviética y afianzar el principio de solidaridad mutua entre sus miembros. Con los años, a los 12 países fundadores se sumaron otros. Su sede está en Bruselas. La estructura de mandos militares está compuesta por un mando aliado de operaciones en Mons, sur de Bélgica, del cual dependen 9 comandos, y un mando aliado de formación en Norfolk, Estados Unidos. Actualmente, la OTAN realiza operaciones terrestres, aéreas y navales que están desplegadas en Kosovo y el Mediterráneo. La OTAN ejecuta, entre otras, misiones de vigilancia y refuerzo del sistema de defensa aéreo de los países miembros. Columna vertebral de la organización, el artículo 5 del Tratado de la OTAN estipula que todo ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos ellos. Este artículo fue invocado por primera vez en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ahora, hay que pensar, amigos, en la expansión de la OTAN. Desde la caída de la Unión Soviética, la OTAN ha acogido a 14 nuevos miembros. Muchos de ellos, pues resulta que son antiguos miembros, estados comunistas que comparten frontera con Rusia, de lo que antes era la Unión Soviética. Y esto ha sido visto por Moscú como una traición, como una estrategia de cerco. En términos concretos, hablamos de un incremento de tropas y de bases militares cerca de las fronteras rusas. De eso es de lo que tanto se queja precisamente Rusia en declaraciones como la que hoy hizo. La OTAN ha aumentado su presencia militar en Europa, en Europa del Este, se estima que en un 40% desde el 2014. Amigos, esto podría considerarse como una preparación defensiva o como una postura agresiva, por lo menos así lo ve Moscú. Y ahora está también el nuevo proceso de adhesión de Suecia y Finlandia para que se unan a la OTAN.
Y eso es lo que Shoigu, hoy por la mañana, el ministro de Defensa, pues, ha descrito como un serio factor de desestabilización. ¿Y por qué esto debería de ser un motivo de mucha preocupación para Rusia? Bueno, aquí está la clave. La adhesión de estos países a la OTAN doblaría básicamente el largo de la frontera terrestre entre la Alianza del Atlántico y Rusia. En términos reales estamos hablando, amigos, de un aumento de más de 1.300 kilómetros de frontera que ahora van a estar cercadas por la OTAN. Esto, por supuesto, que cambia las reglas del juego en términos de seguridad y estrategia militar global. ¿Cuál es el mensaje aquí? La inclusión de Finlandia en la OTAN va a desencadenar una respuesta similar por parte de Rusia, porque esta lucha no es solamente con Ucrania, sino que también es una lucha básicamente contra los 31 países miembros de la OTAN, cuyo poderío pues fácilmente supera al de un solo país, porque estamos hablando de 31 contra 1. Y hay algo más que ya todos sabemos, pero vale la pena que lo recordemos. En 1997 la OTAN y Rusia firmaron un acuerdo llamado el Acta Fundacional, en el cual la alianza se comprometía a no estacionar fuerzas militares de forma significativa en Europa del Este. Pero las acciones recientes de la OTAN con Suecia y Finlandia las interpreta hoy Moscú como una violación a ese acuerdo. Y luego está el tema de la defensa antimisiles de la OTAN en Europa. Esta iniciativa, amigos, está destinada a proteger básicamente a los países miembros de la OTAN en contra de posibles ataques de misiles y ha sido muy criticada por Rusia. ¿Por qué? Porque este sistema tiene la capacidad de neutralizar el arsenal nuclear ruso. Por eso es tan importante para Rusia, porque eso altera el equilibrio de poder en la región, obviamente. Los números aquí también son reveladores. Ese sistema cuenta con más de 30 interceptores en tierra y mar, y con planes de expandirse ahora mucho más con Suecia y con Finlandia. ¿Es esto una medida defensiva, amigos, o es una amenaza directa? Ahora, vamos a pasar finalmente a la última piedra en el zapato del Kremlin, Polonia. Pero antes quiero, por cierto, dar las gracias a Edgar Coloa por su superchat. Dice, hola, gracias por informar, saludos. Yo miro medios tradicionales, son basura. Me informo de canales como el de ustedes. Bendiciones a los dos. Muchas gracias, Edgar. Bueno, hablemos ahora, finalmente, amigos, de la última piedra en el zapato del Kremlin, Polonia. Aquí en Moscú, por cierto, acaba de llamar hoy por la mañana un instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos. ¿Y por qué Polonia en específico? Bueno, hay bastante, amigos, bastante materia que debemos nosotros analizar, prestar atención a lo que ha estado pasando aquí. Sobre todo en los últimos meses, Varsovia ha firmado contratos armamentísticos con Seúl y también con Washington, que están valorados, por cierto, en miles de millones de dólares. La suma total asciende a aproximadamente 10.5 mil millones de dólares, incluyendo la compra de cazas F-35, misiles y otros equipos de guerra avanzados. Pero esto no es simplemente una modernización de su fuerza militar, amigos. Hay algo más en juego. Eso es lo que vamos a desglosar finalmente. Y claro, la adquisición de estas nuevas armas hoy se ve como una medida para garantizar su seguridad en un entorno geopolítico que cada vez es más volátil, pero algunos también ven estas compras como algo más que una simple actualización de su arsenal militar. Algunos analistas también dicen que Polonia está posicionándose como la punta de lanza de la OTAN en contra de Rusia en Europa del Este. Los contratos recientes no son solamente una inversión de defensa. Todo ese dinero que Polonia está gastando es parte de una alianza estratégica con potencias como Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Y saben qué significa esto para Rusia? Moscú no ha ocultado su descontento con las acciones de Polonia y las acusaciones que Moscú hoy hace de que Polonia es un instrumento en manos de Washington no son al vacío desde su perspectiva. Ellos ven a la alianza militar de Varsovia con Washington como una extensión precisamente de la presencia militar de la OTAN muy cerca de sus fronteras rusas. Por eso, amigos, lo que hoy tenemos es que mientras las tensiones crecen, Polonia parece estar en una posición única. Varsovia es simplemente un peón en un juego geopolítico mucho más grande, pero un peón que hoy se está convirtiendo en un alfil, amigos. Y algunos podrían argumentar
que Polonia está tratando de afirmar su posición como una nación fuerte e independiente en la región. ¿Y cómo lo está queriendo hacer? Forjando alianzas militares poderosas que refuerzan su sistema de seguridad tradicional. Pero también Polonia ha mostrado una tendencia siempre hacia una política exterior más activa y más energética que el resto de los países miembros de la OTAN que colindan con Rusia. Y una clara muestra de esto son los contratos armamentísticos recientes, que son evidentemente parte de una estrategia mucho más amplia para armar un escudo muy poderoso de hierro en contra del arsenal nuclear ruso. Ahora, Polonia, amigos, está jugando un juego muy peligroso también. Y eso hay que valorarlo y decirlo. Los hechos son muy claros. Polonia, por su parte, se quiere defender. ¿De quién se quiere defender? De un muy poderoso vecino, de Rusia. Pero eso también implica un juego de poder delicado. Polonia está invirtiendo en su defensa cada vez más por eso. Pero la interpretación que el Kremlin está haciendo de esto depende mucho del ángulo del que se mire, porque hay distintas formas, amigos, en los que se puede percibir esto. Sobre todo en un mundo en donde las líneas entre amigos y enemigos geopolíticos son bastante borrosas. La situación en Polonia, por eso, es una piedra en el zapato para el Kremlin. Y es innegable, amigos, que estas acciones de Polonia tienen un impacto geopolítico muy delicado en el escenario global y cada movimiento cuenta. Moscú puede ver a Polonia por eso hoy como un instrumento de la política antirrusa de Estados Unidos, pero Varsovia, por su parte, lo ve como una necesidad imperante en su seguridad. Lo que es claro, amigos, es que dependiendo del cristal con que se mire, ya sea una modernización de su fuerza militar, una estrategia más compleja, todo lo que Polonia hace tiene una consecuencia en la política global. Y todo esto nos lleva, amigos, a una encrucijada final. Las afirmaciones de esta mañana de Rusia no pueden tomarse a las ligeras. Y tampoco son simples. La realidad geopolítica en Europa del Este, amigos, es bastante delicada. Y sobre todo con este tipo de movimientos que hoy estamos viendo, que no son ya una mera retórica. Cada día vemos este tipo de declaraciones que parecen estridentes, parecen como incitando a una guerra, y nos estamos acostumbrando a verlas tanto en algunos lugares y a que los medios de comunicación nos la oculten, que no nos estamos dando cuenta que estamos literalmente, amigos, viviendo una nueva guerra fría. Y este es un momento histórico en la humanidad de la que la humanidad no se está enterando, Alba. No, es que está terrible. Justo leía un comentario de un amigo que se me fue. Está aquí, dice Ignacio Amaral. Polonia, qué raro. Las dos guerras mundiales siempre fueron a causa o consecuencia de Polonia. Esperemos que se abstengan esta vez. No parece. Al contrario, están haciendo una inversión militar poderosísima. Por eso, no parece que se vayan a extender, amigo. Parece que otra vez van a prepararse para ser los terceros porque no quieren que nadie les gane ese lugar. Pero no son los únicos que se están armando hasta los dientes. Australia se está armando también. Sí. Incluso hay una polémica ahí de tensión geopolítica entre Francia y Washington porque digamos que el centro de la discusión, Alba, era qué país le iba a vender un submarino nuclear a Australia. Porque Francia se lo quería vender y Washington básicamente le ganó, pues digamos, ese contrato a Francia. Y entonces Francia por eso se distanció un poco de Washington. Y ahí vimos las polémicas declaraciones de Macron en contra, pues arrimándole el caballo a Washington con sus recientes visitas a China. Un poco por el descontento de este sistema, me parece que se llama ARSUS. No lo recuerdo bien. Creo que sí, pero era la disputa por ver quién le vendía a Australia un poderosísimo submarino nuclear. ¿Y para qué quiere Australia eso, no? No, y adivina quién se llevó el contrato. Claro. ¿Quién? Se lo llevó Corea. Mira. Corea del Sur es el cuarto fabricante mundial de armas. De hecho, les estoy preparando esa información. Eso va a estar bueno. Les estoy preparando la información porque ellos son, digamos que el trending del armamento. Es que estaba viendo aquí mis documentos. La nueva fábrica de armas. Son los, así como el TikTok, los trending del TikTok. Bueno, pues ellos son el trending. Ellos están fabricando y vendiendo las armas de moda.
Claro. Y ellos son el cuarto. Y aquí lo tenso es que Australia no tendría una razón aparente para tener un submarino nuclear, porque si ustedes se fijan, no quiero que me malentiendan cuando digo que están en medio de la nada. Cuando digo que están en medio de la nada, me refiero a en medio de la nada en los conflictos. No tendrían por qué comprar bandos, porque ellos perfectamente podrían ser ajenos, porque no pasa nada por donde ellos están. Ellos están metiendo este conflicto. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a analizar más adelante. Pero bueno,